Vimos la semana pasada que Dios se hizo carne y hoy vamos a estar viendo el propósito de por qué se hizo carne. Y vemos que es algo muy importante que recordar de lo que estábamos viendo del mensaje de la semana pasada. Y no se asusten por las notas, yo sé que están viendo y no, hombre, nunca vamos a salir, van a salir, voy a tratar de irme rápido. Pero quiero que vean por favor de la semana pasada, y eso es bien importante, y vean la prueba de Dios, de la grandeza de Dios obviamente, no es lo grande que es, sino lo pequeño que está dispuesto a hacerse para salvarme, para salvarlo a usted. Vimos que Dios es un Padre, no solo un Dios ingeniero cósmico. Él nos ama, está dispuesto a hacer todo lo necesario para poder salvarnos. Incluso quiero que vean por favor, la prueba de su grandeza no es su poder y majestad, sino su amor, que le permite inclinarse ante nuestra profunda necesidad. Y hermanos, les digo que es muy importante comprender que sí se hizo carne, y no se hizo carne para hacernos campeones ni nada de eso. Se hizo carne porque tenemos una gran necesidad, y su grandeza se ve de que Él estuvo dispuesto a hacerse carne. Nunca, noten, el Dios de nuestro universo es tan grande como cuando viene a nosotros en algo tan débil y indefenso como un bebé. Entonces, ¿quién es aquel que nos amó? Pues sí, es Dios con nosotros. Es Jesús envuelto en carne, sí, pero hoy vamos a ver que no solo es Dios con nosotros, pero es Dios quien murió por nosotros. Y eso hace toda la diferencia, y mientras que es cierto que el significado pleno de la muerte de Cristo no lo voy a poder abarcar todo el día de hoy, hay tantos temas teológicos de este tema, por eso en sí tienen muchas notas, pero haré todo lo posible de dar entendimiento sobre la importancia de esta doctrina. Por eso quiero dejar muchas cosas en claro y por eso tienen bastantes versículos en sus notas. Noten por favor, hay cuatro tales doctrinas básicas. La muerte de Cristo fue una sustitución por los pecados, una redención respecto al pecado, una reconciliación con relación al hombre y una propiciación en la que toca a Dios. Estas cuatro áreas, obviamente tendría que hacer toda una serie nomás para abarcar cada una de estas cosas. El no enfatizar estas cuatro o el no insistir en su importancia fundamental de cada una de estas doctrinas mencionadas lleva a personas a muchos errores. Si no comprendemos por qué existe la cruz y qué significado tiene la muerte de Cristo, nunca vamos a poder entender en realidad nuestra necesidad y puede llevar a personas a comenzar a creer varias herejías. Entonces, hoy voy a intentar abarcar un poquito de todo. Amén. Así que si me escuchan atentamente, voy a pensar que sí me está entendiendo y así que voy a ir rápido. Pero si veo que se están topando, ¿verdad? O no sé, o no están entendiendo, entonces aquí vamos a estar toda la mañana. Amén. Pero noten por favor que hay varias palabras claves en cuanto al estudio de la salvación que tenemos que comprender todos nosotros. Estas son palabras teológicas, son palabras que cada cristiano debe de conocer, porque tarde o temprano, ya sea que esté leyendo un libro es un libro, ¿verdad? Y tiene hojas adentro. Ok, nomás por si no sabía, si un día está leyendo un libro cristiano o escucha una predicación o alguien menciona estas palabras, es muy importante tener una comprensión de qué significa. Por ejemplo, quiero que vea la palabra muerte sustitutiva. ¿Qué significa la muerte sustitutiva? La expiación por sustitución o vicaria significa simplemente que Cristo sufrió como un sustituto por nosotros. Es decir, en vez de nosotros, lo que redundó en beneficio de nosotros, al proveer un pago por nuestros pecados. Entonces, Él murió en nuestro lugar como sustituto nuestro. Noten por favor que el hombre podría expiar sus pecados personalmente solo si pudiera sufrir eternamente en el infierno.
cuando alguien dice, bueno, pues a ver cómo la veo, yo y Dios al final, bueno, está bien, quieres pagar tu pecado, lo puedes, pero tendrías que estar toda la eternidad en el infierno, porque es la única forma de pagar su pecado. Su pecado no va a ser pagado caminando en sus rodillas, prendiendo velas, viniendo a la iglesia, pretendiendo ser un buen bautista, venir a la iglesia todos los días. Ninguna de estas cosas puede perdonar su pecado. Tendría que pasar la eternidad en el infierno. Hay otra palabra, la palabra redención. La palabra redención significa liberación a causa de un pago realizado. Para los creyentes esto tiene un significado especial, puesto que el pago fue la muerte del Señor mismo. Y es por medio de esta muerte que se ha hecho redención. Hay otra palabra, la que voy a usar un poco más en este mensaje, y es la palabra propiciación. La palabra propiciación, en palabras básicas, es esto: la ofrenda que apacigua la ira de aquel contra quien se ha cometido una ofensa. Literalmente, propiciación es cuando se quita el disgusto, la ira de Dios. Dios está en ira contra todos aquellos que no son salvos por su pecado. La Biblia dice que el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él, porque deben el precio de su pecado. Propiciación es cuando Dios quita esa ira para poder ser nosotros aceptados. Noten, por favor, con relación a la salvación, la propiciación significa aplacar o satisfacer la ira de Dios por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Entonces, nomás para poder comprender, propiciación y redención no son sinónimos, tienen significados muy distintos. Nomás para que no confundan estas dos cosas. Propiciación, noten, es algo que se hace a una persona. Cristo propició a Dios en el sentido de que apartó la ira de Dios de los pecadores culpables, soportando esa ira él mismo en la soledad del Calvario. Mientras que la expiación o la redención es lo que se hace para con delitos o pecados malos o malas acciones. Jesús proveyó el medio para limpiarlas o cancelarlas, y eso es redención, expiación. Entonces, propiciación es lo que Dios hizo. La ira de Dios estaba solo, como Él fue propiciación nuestra. Entonces la ira de Dios se apaciguó y Dios quedó satisfecho conmigo. Redención es lo que Él hizo con mi pecado, limpió mi pecado. Propiciación quita la ira de Dios, me hace acepto en el amado. Redención es por donde yo encuentro limpieza y pureza por medio de su sangre. Para nomás comprender estos dos conceptos, Romanos 3:25, la Biblia nos dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En Hebreos 9:5 la Biblia nos dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. El propiciatorio es donde se iba, se hacía la ofrenda para poder apaciguar la ira de Cristo. Entonces, la única forma que el hombre pudiera pagar la condena de su pecado sería ir al infierno y morir. Si usted me escucha el día de hoy y no estás seguro que vas a ir al cielo cuando mueras, y no estás seguro qué va a pasar con tu vida cuando mueras, entiende esto esta mañana. Si mueres en tu pecado, no hay otra forma de cómo pagar tu pecado, excepto ir al infierno. Y es por eso que Cristo murió en una cruz, para que no tengas que ir al infierno. La declaración de amor que Dios nos da fue colgar en la cruz en nuestro lugar. Solo eso podría entonces apaciguar la ira de Dios, es mandar al pecador al infierno para que ahí pague su propio pecado. Es lo que hace el significado de la muerte de Cristo tan especial, porque Cristo no murió en la cruz para mejorar a este mundo. Cristo no murió en la cruz para reformarnos. Él murió en la cruz porque es la única forma que el ser humano puede recibir perdón de sus pecados. Pero noten,
como pecamos o como murió como sustituto, Él murió en nuestro lugar. Él es la forma que podemos satisfacer la ira de Dios sin tener que ir al infierno. Entonces, como Cristo murió en nuestro lugar, es solo por medio de Él entonces que se encuentra la salvación. Y es por medio de Él en el cual se puede satisfacer el precio del pecado. Lamentablemente, ya sea la iglesia católica, ya sea las iglesias metodistas o todas estas iglesias pentecostales que creen salvación por obras, no entienden el significado de por qué Cristo murió en la cruz. Nosotros no necesitamos ayuda para ser salvos, necesitamos ser salvos. O sea, no es algo que nosotros podemos o tratamos de lograr la salvación, necesitamos que Dios nos salve, porque es la única forma que nosotros podemos ir al cielo. Entonces, por eso, noten, no hay nada en el que el hombre pudiera gloriarse. No hay nada. Todo es Cristo y el hombre no es nada. ¿Cómo me desespera personas que están borrachas con la psicología de nuestro tiempo? Pensando que su primer deber es buscar la felicidad, pensando que son algo que no lo son y pensando que somos algo especial en nosotros mismos. Hermanos, no por arruinarles la fiesta, pero la verdad es que nosotros no somos nada y no merecemos nada. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas 6:4, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, la muerte de Cristo entonces fue lo que facilitó o fue propiciación por nosotros. Es lo que hizo que Dios parara de estar enojado o airado contra mi pecado. Ese es lo que facilitó esto. El teólogo Connor dijo lo siguiente en sus notas: la idea cristiana no es la de que Dios debe ser propiciado antes de que Él ame al pecador, sino más bien la de que el carácter santo de Dios reacciona contra el pecado y la de que el pecado impone una barrera que debe ser quitada. La ira justa de Dios contra el pecado debe ser satisfecha antes de que la misericordia de Dios alcance al pecador. Dios no es vengativo, pero sí tiene muy en cuenta su propia consistencia moral. La obra propiciatoria de Cristo es la revelación y la expresión del amor de Dios. Hermanos, comprendan, porque muchos comienzan, bueno, si Dios es un Dios de amor, Él nunca mandaría a alguien al infierno, y sería como yo decir, bueno, si verdaderamente un juez ama al ser humano, nunca mandaría a un asesino a la cárcel. ¿Qué tipo de amor es este que mande a alguien a la cárcel? Él no ama y todos estarían pues asesinó. Exactamente. Nosotros somos pecadores. No es que Dios ame o no ame, Él ama, pero Él tiene que ser consistente con su propio carácter. Él tiene que ser consistente con su propia ley, si no hubiera contradicción en Él mismo. Entonces, si nomás las leyes de la nación existen como adorno y no se hacen justicia, comienza anarquía, comienza un descontrol, porque entonces aquellos que hacen lo malo saben que nada les va a pasar y pues comienzan a hacer lo malo. Entonces, ¿qué tipo de sistema de justicia existiera en el nombre del amor que todos los criminales, porque se les ama, los dejen libres? ¿En qué queda la gente inocente? La gente que, no sé, que le violaron un niño o que fueron y les robaron su casa o fueron y les mataron un familiar. ¿Qué justicia hay para ellos que el gobierno de México dijera, no, pues es que amamos a todo mundo? ¿Y cómo vamos a ser capaces de mandar a alguien a la cárcel si los amamos? Y puede ser que así un día decidan hacer las cosas, pero va a haber gente diciendo, ¿dónde está la justicia? Y en este caso, hermanos, todos nosotros somos los criminales, los pecadores, los merecedores de eterno sufrimiento, y todos nosotros merecemos el infierno. No hay duda que no hay alguien aquí que no merezca lo más caliente del infierno. Sin embargo, es por eso que Cristo murió por nosotros. Noten, Cristo murió por nuestros pecados. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios,
tomó sobre sí mismo una naturaleza humana y murió una muerte horrible por nosotros. Esa es la razón de la cruz. Sufrió lo que deberíamos haber sufrido. Murió en nuestro lugar para pagar el castigo por nuestros pecados. Tanto que le tenemos miedo a la muerte. Pues no se imaginan la muerte que le espera a todos aquellos que mueren sin Cristo. D.L. Moody dijo lo siguiente: la muerte puede ser el rey de los terrores, pero Jesús es el rey de reyes. Amén. Y es por eso que Él puede salvar. El Evangelio, hermanos, no es que Dios nomás quiere salvarte, por decirlo así, o que solo debes de invitar a Jesús a que sea parte de tu vida. Esa no es la salvación. Y no se malentienda lo que es la salvación. La salvación no es agregar a Dios a tu vida. No es agregarlo como otra medicina. La salvación no es el que tú le haces el favor a Dios invitándole a tu corazón. Él no necesita tu favor. Y no es favor en sí. Esa no es la salvación. Para que nadie malentienda, noten el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz conforme a las Escrituras. Eso es lo que es el Evangelio. Noten que no hay poder en el Evangelio para salvarte hasta que no reconozcas la razón de por qué Cristo colgó en esa cruz. Cristo no colgó en esa cruz nomás para que tengamos un símbolo para toda la eternidad. Él colgó en la cruz porque eres un pecador. Él no colgó porque eres bueno. No colgó en la cruz para decirte, mira qué bueno eres, que yo estoy muriendo por ti, para que tú, persona buena, no mueras. No colgó porque eres un campeón. No colgó en la cruz porque eres alguien lindo. Colgó porque tu pecado es tan penalizado que solo podría pagarlo de esa forma. Es la razón que Él murió en la cruz. Fue su amor que lo llevó a la cruz, sin duda. Pero es la putrefacción de nuestro pecado por la cual Cristo tuvo que morir en esa cruz. La Biblia llama a los que viven en este mundo sin Cristo muertos. Literalmente son los verdaderos vivos muertos entre nosotros. Son los zombies, amén. Están vivos, pero no tienen vida. Hablan, escuchan, pero están vacíos de vida. Y es muy importante comprender conforme a Dios qué es vida. Entonces, si somos vencedores, recuerden, vencemos por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. La muerte de Cristo, noten, fue una muerte vicaria y sustitutoria. Él hizo algo por nosotros, lo cual nosotros no podríamos hacer. Él tomó nuestro lugar. Sería como si hay un criminal y está a punto de ser sentenciado y mandado a la cárcel y alguien entra y dice, yo voy a la cárcel por él. Literalmente tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces vamos a ver hoy 4 verdades que nos van a ayudar a comprender la importancia de cómo nosotros vencemos por medio de aquel que en realidad nos amó y murió por nosotros. Y quiero que vean número 1, por favor, en sus notas. Noten nuestro sustituto para la propiciación. Él fue nuestro sustituto y vamos a ver esto más a profundo. Noten, por favor, el versículo 24 de 1 de Pedro 2, 24. Noten, dice la Biblia, quien llevó Él mismo nuestros pecados sobre el madero. Y vamos a enfocarnos en esta área, quien llevó Él mismo nuestros pecados. La Biblia nos dice en Efesios 5, versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó, ¿cómo? A sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese Jesús, hermanos, no merecía morir. Incluso la Biblia nos dice en el versículo 22, noten de 1 de Pedro 2, nos dice, el cual no hizo pecado,
ni se halló engaño en su boca. Él no merecía morir, había vivido una vida perfecta y sin pecado. Pedro dice claramente que él no pecó y nunca había hecho algo malo en su vida. Sin embargo, él lo hizo por nosotros. Ahora sí vayan a capítulo 1, por favor, de Primera de Pedro. Y noten, por favor, lo que dice la Biblia en estos dos versículos, versículos 18 y 19. ¿Estamos ahí? Noten, por favor, dice la Biblia: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la ¿qué? Sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, el significado maravilloso aquí es que Jesucristo fue el hombre perfecto y fue Dios y fue hombre. Y como Él fue Dios hombre y como fue hombre sin pecado, es la razón que Él pudo tomar nuestro lugar. Se presenta ante Dios entonces después de su muerte como el sacrificio perfecto por nuestros pecados, el inocente muriendo por los culpables. Ustedes recuerdan allá en Juan que cuando resucita Jesucristo, va María y trata de abrazar a Jesús y le dice: no me toques, no he subido a mi Padre todavía. Era porque tenía que presentarse Él como el Cordero Pascual, como el sacrificio en el propiciatorio de Dios. Entonces Él sube para presentarse como sacrificio una vez y para siempre. Ya nunca se tuvo que presentar otra vez porque su muerte fue suficiente. Y es un insulto para Dios cuando personas quieren ayudarle a Dios a salvarte. Estás diciendo que su muerte en la cruz no fue suficiente. Y si te pudieras salvar a ti mismo, entonces Jesús murió en vano. Por eso es que Cristo murió, porque no podemos. Y cualquier persona que realmente salva y le ha pedido a Cristo que le salve, es aceptado por la justicia de Jesucristo, pero no por su propia justicia, por la justicia de Jesucristo. La Biblia dice en Isaías 53:9, noten: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice? Justicia de Dios en él. Oh, hermanos, es bien importante entonces comprender esto. Pero ¿por qué es tan importante? Noten primero, el hombre como pecador está endeudado con Dios. Todos nosotros como seres humanos estamos endeudados, todos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto incluye a usted, a mí. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allá en Efesios capítulo 2, la Biblia nos describe como personas muertas en nuestros delitos y pecados. Nuestra pecaminosidad naturalmente resulta en muerte en todo nuestro ser, que es nuestro ser físico, nuestro ser emocional y nuestro ser espiritual. Muy bien, y déjales describo un poco cómo esto funciona. Noten primero la muerte física. Todos comprendemos esto, es cuando el cuerpo cesa de funcionar. Amén. La Biblia nos dice que la vida está en la sangre, y cuando la sangre para su circulación en el cuerpo existe muerte. Muy bien, entonces la muerte física fue uno de los resultados del pecado, y la decisión de pecar comenzó entonces Adán y Eva a morirse lentamente. Usted y yo, desde el día que nacemos, comenzamos nuestra descendencia hacia la muerte. Desde el día que nacemos. No sabemos cuándo vamos a morir, pero cada día desde que nacemos estamos un día más cerca de ese día que vayamos a morir. Y la muerte física es como resultado del pecado. Noten la muerte emocional. Y cuando estoy hablando de la muerte emocional, no estoy hablando de sus emociones en el aspecto, ¿verdad?, romántico. Estoy hablando de su ser, sus emociones, el centro de lo que usted es. Cómo decide, qué le gusta, lo que no le gusta, su corazón. Esto se puede ver de esa forma, y vean esto en la pantalla. El pecado afectó nuestros deseos, inclinaciones y prácticas.
el pecador ve las cosas muy diferente. Hay personas que van a entrar a la iglesia y van a ver el servicio como algo de lo más aburrido, pero porque son de lo más pecaminoso también. Entonces, es muy difícil hacer que gente, ¿verdad?, le guste lechuga cuando está impuesto a comida chatarra. Amén. Y es muy similar cuando gente incrédula viene a la iglesia. Es muy difícil hacerlos que les guste algo espiritual en medio de tanta perversión y perversidad. Entonces es muy difícil. ¿Cómo van a tener ganas de esto, verdad? Pero el pecado afectó nuestros deseos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Noten por favor, el mero asiento de nuestro ser fue destruido por el pecado. ¿Y cuál es el resultado de esto? Vean, mentimos, engañamos, murmuramos, calumniamos, odiamos, matamos, codiciamos, actuamos inmoralmente, pensamos con orgullo y vivimos en idolatría contra Dios, que divide y destruye áreas de nuestra alma. ¿Todo por qué? Porque nuestro corazón está inclinado siempre a la maldad. No se te tiene que enseñar a ser pecador. Simplemente vive aparte de Dios y serás un pecador profesional. Amén. Y dice Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz ¿qué? El pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. En Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es por eso posible, y déjales digo a todas las jóvenes aquí, damas que no se han casado, esté bien con Dios para que no te enamores de un bueno para nada. Amén. Muchas veces me preguntan, ¿cuál es la clave de un matrimonio largo? Pues aquí te va, ten un buen corazón para Dios, porque cuando tu corazón está bien con Dios, la forma que percibes, la forma que disciernes, la forma que sientes, la forma que comienzas a pensar en estas cosas es muy diferente que cuando gente está apartados de las cosas de Dios. Cuando alguien está en el mundo o está apartado de Dios, va a ser muy fácilmente apantallado por cosas que Dios ve como basura. Una dama puede ser, no, mira, tiene buen trabajo, tiene buen carro, mira nomás esos músculos y mira nomás o lo que sea, ¿verdad? Y de repente, cuando menos lo espera, pone sus ojos y entrega su corazón a alguien que le va a traer puro dolor después. Es muy importante de poder comprender la importancia de cómo el pecado afectó el corazón del ser humano. No podemos confiar en nuestro corazón. Es por eso que es muy importante tener muchos consejeros. Y no te encuentres consejeros igual o vil como usted. Mejor vaya y reciba un consejo de alguien que sí ama al Señor, que está siguiendo al Señor, para que te puedan decir quizás, sabes que eso está mal o a lo mejor eso está bien, porque el corazón es el problema. Muchos jóvenes de aquí, si no arreglan su corazón, se querrán casar con una dama que nomás tiene una cara bonita y quizás un cuerpo a la perspectiva de él, pero tarde o temprano esa dama va a romper tu corazón y vas a estar en miseria. Es muy importante tener un buen corazón con Dios para poder percibir qué es lo que verdaderamente estás buscando en alguien y no seas muy fácilmente apantallado por las cosas que el mundo exalta y lo que Dios trae al suelo. Aparte de Dios, hermanos, incluso les pudiera decir esto, aún nuestros sentimientos, nuestro sufrimiento, todas estas cosas, aparte de Dios, nos guían de mal a peor. Noten 2 de Corintios 7:10, porque el dolor que sentimos, si estamos apartes de Dios, aún nos guía a la muerte. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Qué curioso, ¿no? De cómo tenemos ahorita los suicidios tan altos. Ya les digo, el dolor que debe de motivar a alguien a arrepentirse es el mismo dolor que produce muerte en otros. Y hermanos, nosotros tenemos que comprender, eso es bien importante porque todo sucede desde el asiento de nuestro corazón. Y cuando el pecado entró al mundo, no solo trajo muerte física al ser humano, no solo hizo posible que COVID existiera, porque COVID no existiera en el jardín del Edén, amén, pero también trajo con ello una
un terrible muerte emocional en el aspecto de que ahora el pecado reina en nuestros miembros y hace que pensemos mal de las cosas y no podemos discernir bien. Pero quizás la peor de todas las muertes es la muerte espiritual. La muerte espiritual. La muerte en el cuerpo y el alma es significativa. La muerte espiritual es exponencialmente más grave porque es eterna. Una cosa es morir de un choque, de una enfermedad o lo que sea, pero pues fue rápido, fue ahí en el momento. Y otra cosa es estar muriendo toda la eternidad. La muerte espiritual es llamada en la Biblia como la muerte segunda. La Biblia nos dice en Apocalipsis 2:11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la que dice, de la segunda muerte. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es, que dice, la muerte segunda. Entonces, esa es la peor de todas las muertes. Esa es la que, si alguien muere espiritualmente muerto, irá a un infierno. Esta muerte entonces es lo que se llama el juicio final de los incrédulos. Entonces, cuando Jesús salva al pecador, noten, le da vida eterna, le da un Espíritu Santo, nos da todo lo que necesitamos para poder vivir en este mundo. Les voy a decir por qué. Como nuestro corazón está inclinado al mal y como nuestra carne aún la tenemos después de la salvación, Dios dijo, bueno, yo voy a morir por ti y si eres salvo te voy a dar el Espíritu Santo que te ayude. Para que cuando tengas que tomar decisiones, para cuando tengas que vivir tu vida, no lo hagas a solas, porque el Espíritu Santo te va a traer convicción de pecado. Él te va a guiar a toda verdad. Él te va a dirigir. El problema es que no muchos cristianos viven y son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Siempre son dirigidos por su carne. Entonces el hombre, hermanos, como pecador, está endeudado con Dios. La deuda es muy grande, es la muerte eterna. Pero noten segundo, la sangre de Cristo fue lo que pagó esa deuda. La sangre de Cristo es lo que pagó esa deuda. Sangre de animales nunca iba a ser suficiente, por eso siempre se tenían que hacer sacrificios. La muerte física del pecador no es suficiente, porque tendría que siempre, para toda la eternidad, estar en un infierno. Pero la sangre de Cristo es suficiente. La Biblia nos dice en Romanos 5:9, pues mucho más estando justificados, ¿en dónde? En su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Muchos piensan que fue el sufrimiento de Cristo donde se encuentra la expiación. Es ahí donde los redimidos, esta secta que existió aquí en Hermosillo, no sé qué ha pasado con ellos, pero ellos por un tiempo comenzaron a enseñar que Jesús tuvo que ir al infierno y literalmente sufrir en el infierno para poder perdonar nuestros pecados. Y eso no es cierto. Fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz que trajo justificación para el pecador. La Biblia entonces nos dice, por eso noten otra vez en 1 de Pedro 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados por ese de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro o plata, sino con el sufrimiento de Jesucristo. No dice eso, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un buen cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, Cristo derramó sangre porque es la forma que pagó nuestra deuda. Entonces, vemos que Él es nuestro sustituto para nuestra propiciación. Noten segundo, por favor. Noten el método para la propiciación. Y estamos hablando el método de cómo es entonces que se apaciguó la ira de Dios. Y estamos hablando, Él fue sustituto. Hay un método aquí y la Biblia dice en 1 de Pedro 2:24, noten por favor, 1 de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde? ¿En dónde? En su cuerpo. El método era llevar el pecado en su cuerpo. ¿Cuál es entonces el método? Él llevar el pecado nuestro en su cuerpo. Eso iba a apaciguar la ira de Dios.
Jesús tendría que cargar nuestro pecado en su cuerpo. Noten por favor Primera de Pedro 3, ya están ahí, y noten por favor el versículo 18. Primera de Pedro 3, versículo 18. ¿Estamos todos ahí? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez, ¿por qué? Por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, Él muere, hermanos, por nosotros. Él lleva la condenación en su cuerpo. Fue por hacerse una maldición por nosotros. Él se hizo maldito por nosotros. Él cargó el pecado. La Biblia nos dice en Gálatas 3:13, noten, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Pedro menciona estas dos cosas. Él dice entonces que Jesús llevó nuestro pecado en su cuerpo. Y déjales recuerdo dos verdades aquí sobre el hecho que Él cargó nuestro pecado en su cuerpo. Y primero pensamos en su humanidad, su cuerpo. Muchas personas han hecho Jesucristo algo místico, como si Jesús nomás fue la imaginación de los discípulos. Esto aún existía en el tiempo de los apóstoles. Por eso, Primera de Juan, capítulo 1, inicia con Juan diciendo lo que nosotros hemos visto, lo que nuestras manos han tocado. ¿Por qué? Porque Juan estaba tratando de decir, mira, Jesús no es una imaginación, no es alguien espiritual que vino, Él vino físicamente a este mundo, Él murió por nosotros físicamente, nosotros lo vimos, lo abrazamos, lo tocamos, y se tiene que poner en orden que recordamos hoy su humanidad. Jesús se humilló haciéndose humano. En Romanos 8:3 la Biblia nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne de pecado, y causa del pecado, condenó el pecado ¿en dónde? En la carne. Él mismo, hermanos, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley. En Filipenses 2, versículos 6 y 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús, hermanos, nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser hombre. Cuando uno trata de exaltar uno arriba del otro, se meten problemas teológicos. Cuando Jesús habla como hombre, los testigos de Jehová dicen, ahí comprueba entonces que Él no es Dios, porque aquí está hablando como hombre. Y cuando habla nomás como Dios, hay gente que dice, viste, es un espíritu, nunca vino en carne. Traspasó paredes. Y para muchos significa, bueno, entonces era nomás un espíritu y gente pensaba que era carne. Y uno tiene que tener cuidado de estas dos cosas, de que Él era 100% Dios y Él era 100% humano. Nunca dejó de ser Dios, pero sí tuvo que hacer algo que nunca se había hecho y nunca se había hecho humano. Entonces Jesús entonces era el Dios hombre. Era lo necesario para poder morir. Y noten, tenía que ser Dios para no tener pecado. Y tenía que ser un hombre para morir por el pecado del hombre. Esas dos cosas se satisfacieron en Jesucristo. Y nunca otro podría haber hecho eso. Y vean, por favor, nadie puede morir por los pecados de otro si tiene pecados propios por los que morir. Amén. Entonces, yo no puedo perdonar pecados. Además, los sacerdotes católicos no pueden perdonar pecados. Ellos mismos son pecadores. Y es bien importante que nadie tiene poder para perdonar pecados excepto Dios. Amén. Así que si usted viene conmigo y me confiesa pecado, pues yo le voy a confesar los míos también. Amén. Y ahí vamos a andar en problemas. Amén, los dos. Porque ni usted ni yo, ahí ni modo, no nos podemos perdonar los pecados y vamos a estar los dos miserables de que nadie puede hacer nada de esto. Ahora, si vamos a Cristo y le pedimos perdón, Él sí puede perdonarnos. Incluso Dios, hermanos, noten, solo podía castigar al hombre por sus pecados.
Para traer la redención fue necesario que Dios se hiciera hombre para que Dios entonces pusiera este castigo sobre Jesucristo. Y eso es lo que hizo que nosotros pudiéramos ser salvos entonces. Noten en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía, ¿qué dice? El imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, comprendamos, hermanos, que su humanidad es muy importante. Nadie podrá ser salvo excepto que acepte y reconozca y crea que Jesús no murió espiritualmente, Él murió físicamente en una cruz y derramó sangre física para nuestro perdón. Pero no solo, hermanos, recordamos la humanidad, noten segundo, también hoy reconocemos su humildad. Nuestros pecados, dice la Biblia, no los pecados de Él. Y no solo eso, pero Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. Él se humilló en hacerse un humano, hermanos, como usted y yo. Yo recordamos que Jesús debe de ser exaltado, ya que Él fue el mejor ejemplo de alguien que se humilla. Por amor a nosotros se humilló. Él cargó nuestros pecados y no tenía que hacerlo, lo hizo para darnos un ejemplo. Y la imagen, hermanos, que se ve aquí de su humildad, y vean por favor esto en la pantalla para poder explicarles esto. Al morir por nuestros pecados, Jesús se hizo la ofrenda que ofrecía. Y en la Biblia van a ver este versículo y noten Levíticos 16:8. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Ahora, Azazel, y hay muchos versículos en la Biblia que hablan de Azazel. Muy bien, si lo buscas en Google te vas a asustar porque siempre apunta al diablo esto. Muy bien, pero en sí lo que era Azazel era el chivo expiatorio. Se ha interpretado, noten, de diversas formas y se usa para referirse al segundo de los machos cabríos sobre los cuales se echaban suertes en el día de la expiación. El sacerdote entonces imponía sus manos sobre el macho cabrío, simbolizando el pecado impuesto sobre él, y el macho cabrío entonces se llevaba lejos, a un lugar lejos que llevaba el pecado. Y esa es lo que hacían los sumos sacerdotes, entonces imponían el pecado, echaban suertes a cuál de los dos le iba a tocar, y es ahí donde viene pues el chivo expiatorio, muy bien, donde se imponía, simbólicamente se transmitían los pecados y se llevaban al chivo, lejos, amén. Pero para poder comprenderlo, hermanos, de por qué eso es bien importante, Jesús llevó nuestros pecados lejos de nosotros, porque Él se humilló por nosotros. Y el principio aquí es que cuando Jesús murió en la cruz, Él fue el chivo expiatorio nuestro. El pecado del mundo fue impuesto sobre Él. La ira, el coraje, todo lo que viene envuelto por nuestro pecado, fue puesto en su cuerpo, hermanos, por amor a nosotros. Y Él es el que llevó nuestro pecado lejos de nosotros. Para poder perdonarnos de nuestro pecado. Entonces es muy importante comprender, sí, Jesús se hizo hombre, pero hermanos, nunca se les olvide que por amor a nosotros, Él se humilló a sí mismo y cargó el pecado nuestro sobre Él. Ahora quiero que vean también tercero, por favor, y noten el lugar de la propiciación. ¿Dónde tomó esto efecto? ¿Dónde sucedió esto? En 1 de Pedro 2:24, quiero que noten por favor, 1 de Pedro 2:24. ¿Estamos todos ahí? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, noten el lugar, ¿sobre qué? Ahora no me voy a meter aquí en detalle, pero porque aquí usa la palabra griega sobre madero. Los testigos de Jehová han dicho que Jesús no muere en una cruz, que Él muere en una estaca. Él murió en una cruz, extendió sus brazos. La Biblia está llena de ejemplos de eso, pero es madero. Aquí está hablando del árbol que un día fue cortado y fue hecho cruz, amén. Algo que le decía mucho a mis hijos cuando estaban creciendo en nuestras devociones en el día de Navidad, cuando apuntaba hacia el árbol de Navidad, yo decía, mira,
Al ver este árbol, recuerden que un día un árbol fue cortado y fue hecho una cruz y sobre ese madero Cristo colgó. Y siempre haciendo recordar la cruz de Jesús, nosotros, hermanos, somos justificados en la sangre de Cristo, en la cruz que se vertió ahí. Romanos 5, versículo 9, noten, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Jesús, hermanos, colgó una cruz y déjame meto en algo, hermanos, que rara vez me meto en eso, pero quiero que lo comprendamos aquí. Muchas veces nos brincamos algo muy importante de todo lo que sucede en el día que Jesús fue crucificado. Jesús, hermanos, para poder redimirnos, no tenía que haber sido golpeado. Todos los látigos y todo el escarnecimiento, cuando le escupieron en su cara, cuando lo vendaron y le pegaban y le decían, a ver si eres Dios, dime quién es. Nada de eso tenía que haber sucedido. Lo único que Cristo tenía que hacer es ir a la cruz, voluntariamente estar ahí y ser el sacrificio por nuestro pecado. Todo lo que le sucedió a Cristo era el intento del diablo para ver si lo hacía enojar tanto que él nomás tronaba los dedos y todos los seres humanos iban a morir en ese momento y nosotros estuviéramos aún en nuestro pecado. Pero nada de ese sufrimiento fue necesario para perdonarnos. Todo eso lo aguantó, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12, por el gozo puesto delante de él. Aguantó y sufrió tal contradicción contra sí mismo. Vayan conmigo a Salmos, por favor, capítulo 18. Y quiero que vean esto para que lo puedan comprender en contexto del día que murió Jesús en la cruz, y quizás les va a dar un distinto aprecio de todo lo que está sucediendo y todas las cosas que sucedieron en el día que Jesús murió. El Salmos 18 alude hacia las guerras que peleó David, pero en ningún lugar en toda la Biblia aparece una guerra que termina de esta forma o que esto sucedió, por lo cual es un Salmos que da sombra del Mesías y lo que él iba a hacer por nosotros. Son como de estos salmos que representan en cierto caso algo que David pasó, por algo que David pasó, pero en realidad está apuntando hacia el futuro cuando el Mesías iba a morir. Y es algo que nos describe en realidad lo que está sucediendo aquí. Y dice la Biblia en Salmos 18, para que lean cuidadosamente, la Biblia nos dice en el versículo 4, me rodearon ligaduras de muerte y torrentos de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mí invoqué a Jehová, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Noten aquí, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovió los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Deja pausar. En ningún momento en una guerra que David enfrentó pasó esto, donde Dios se indignara, donde tembló la tierra, donde muchas cosas están pasando, pero quiero que vean esto. Muy bien, porque aquí vemos, se indignó el Padre, aquí está hablando y dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Noten, inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas, ¿cómo? ¿En dónde? Por su escondedero, noten, y por cortina suya alrededor de sí, oscuridad, aguas, nubes de los cielos. Recuerdan que cuando Cristo está en la cruz, se comienza a poner oscuro como la noche. Amén. Y dice la Biblia,
Por el resplandor de su presencia en sus nubes pasaron granizo, carbones ardientes, trono en los cielos. Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió a sus saetas y los dispersó. Noten, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu resplandor, oh Jehová, por el soplo de su aliento de tu nariz. Lo que la Biblia está describiendo aquí es el momento de ira de Dios. Él estaba tan enojado. La Biblia dice que humo, hermanos, está saliendo de sus narices. Está describiendo lo que en realidad Jesús está experimentando como el Hijo de Dios. Y escúchenme, hermanos, noten, el acto más increíble de amor fue Cristo en la cruz, porque no se imaginan cuando Jesús comenzó a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que está sucediendo. Dios está airado, Él quiere tratar con el ser humano, Él está muy enojado con el pecado, Él quiere ya tomar acción, pero como el pecado suyo y el mío fue impuesto sobre Él, lo único que pudo hacer Dios es no consumir al ser humano, es darle la espalda a su propio Hijo. Se mofan de Cristo, hermanos, en la cruz. Y yo nomás les digo esto, cada vez que usted quiera apartarse del Señor, o cada vez que usted quiera vivir en la carne, o cada vez que usted piense que es un gran sacrificio estar aquí en la iglesia, o servir a Cristo, o cada vez que usted piense que la verdad que nada de esto vale la pena, Él hizo algo tan increíble por ti. Él murió por ti. Sufrió por ti, colgó en la cruz y Él podría bajarse cuando Él quisiera, pero no quiso por amor a ti. Así que cuando tienes ganas, nomás porque te nació, no ser fiel al Señor, nomás piensa en lo que Él hizo por ti en ese día que colgó en la cruz por ti. Porque muchas veces los cristianos se comportan como aquellos que lo crucificaron. Se mofan, se escarnecen. Hay gente que dice que son creyentes, pero viven peor que el diablo. Y eso debe de traer preocupación a nuestros corazones. Porque mientras que hoy gente se mofan y se burlan de la fe, y mientras que ahorita mucha gente rechaza a Jesucristo y rechaza lo que Él hizo por nosotros en la cruz, Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así que cuando usted ve a alguien que se ríe o que piensa, ay no, qué fastidioso esta bola de locos, estos cristianos, un día, hermanos, tengan paciencia, un día ellos la pagarán. Y así como todos vamos a morir un día, pero todos aquellos que pisotearon a Jesucristo, que no le recibieron, que tomaron por demás su sacrificio, dice la Biblia, si Dios Padre estuvo dispuesto a colgar a su Hijo en un madero por amor a ti, imagínate lo que va a hacer con aquellos que pisotean a Jesucristo. Tarde o temprano la pagarán. Tarde o temprano se hará propiciación o se hará justicia, mejor dicho, por lo que gente hace con Jesucristo. La cruz de Jesús hace que gente o rechace lo que Jesús hizo, o gente se arrepienta y por fe le pida que le salve a Jesucristo. La cruz te comunica algo a ti hoy. O aceptas lo que Él hizo 100% y solamente eso como forma de poder ser salvo, o bien te vas a morir en tus pecados. Pero Dios no te salva mite y mite. Es como mitad Él, mitad usted. O es todo Jesucristo o te vas al infierno. O es solamente lo que Él hizo en la cruz y eso fue suficiente, o estarás en el infierno. No hay otra. Es imposible que exista otra cosa que pudiera facilitar, ayudar
nuestro problema con el pecado. Fue Jesucristo y es la única solución para el ser humano. Pero quiero terminar con esto. Y vimos que Él es nuestro sustituto para la propiciación. Vemos el método. Él tenía que cargar el pecado. Vimos el lugar de la propiciación fue la cruz, el madero. Pero noten el propósito de la propiciación. ¿Para qué apaciguar la ira de Dios? ¿Para qué ir por todo este proceso de morir por nuestros pecados, de pasar tantas cosas? Y la Biblia nos dice, vean el versículo 24 por favor, de 1 de Pedro 2. Noten por favor lo que dice la Biblia. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a dónde? A la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La Biblia nos dice que hay en realidad el propósito aquí de que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, pudiéramos vivir en la justicia de Dios. Y hermanos, y sí, nomás comprendamos esto. Sí, Dios murió para salvarte, pero esa no fue la única razón. Si lo único que eres es salvo, entonces te estás perdiendo de lo que es la vida cristiana. Cristianos no nomás son gente salva, y muchas veces hoy se usa cristiano por cualquiera que dice que cree. Pues en realidad los mormones creen, testigos de Jehová creen, católicos creen, pentecostales, todos creen. Por lo cual piensan que todos son cristianos. Pero en realidad no. Bíblicamente hablando, el cristiano no era el salvo, era el que se parecía a Cristo. La palabra cristiano aparece por primera vez porque los cristianos, como se parecían tanto a Cristo, dijeron ustedes son Cristos pequeños, son miniatura Cristo, son gente que es como Cristo. Yo conozco mucho creyente que no es como Cristo y no piensan como Cristo y no actúan como Cristo. Entonces tenemos que comprender que la Biblia dice sí, para que los que estaban muertos en sus pecados puedan vivir en justicia. Si fuiste salvo y piensas igual, actúas igual, hablas igual, vas a los mismos lugares que antes ibas cuando eras incrédulo, te sigues comportando como alguien que no tiene a Cristo, entonces te estás perdiendo, hermanos, de lo que es el propósito de por qué Cristo te salvó. Y no era para salvarte, y no quiso morir por ti para nomás darte salvación. Te quiso dar salvación para que pudiera ser una luz en este mundo tan oscuro. Dios realmente, hermanos, no acepta nuestra justicia, pero sí acepta la justicia de Dios. En 2 de Corintios 5, versículo 21, la Biblia nos dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho, que dice, justicia en él. Entonces todo lo bueno que yo pudiera hacer, en mi esfuerzo, sin Cristo, es basura, hermanos, y como estiércol. Pero después de Cristo, todo lo que yo pueda hacer para Él es acepto, no por lo que yo soy algo especial, sino porque Cristo es especial. Y por medio de la justicia de Él, puedo servir a Dios, y todo lo que yo hago, ahora sí, es aceptado por Dios. Todo lo que yo pudiera rendirle como servicio a Dios, no por mí, porque Luis Montaño no sirve para nada, pero por medio de la cruz de Jesús y por lo que Jesús hizo por mí, entonces todo lo que yo pudiera hacer, lo hago por la justicia de Cristo. Ahora déjales digo esto entonces. Dios nos salvó entonces para que ya no vivamos en pecado, sino para que vivamos para la gloria y la justicia de nuestro Dios. Para que todo mundo se apantalle en lo bueno que es Dios contigo. Una de las cosas, hermanos, que exhorté a los jóvenes del colegio fue esto. Todos nosotros hacemos lucir bien a nuestros padres o los hacemos lucir mal. Escúchenme todos jóvenes que están aquí que viven con sus padres. Cada vez que tú haces algo mal y te comportas mal, y cada vez que haces algo vergonzoso, haces que tus padres se vean mal. Escúchenme todos, no vean para abajo, todos los jóvenes también, no, véanme. Véanme. Hay jóvenes aquí que tienen buenos padres y hacen que sus padres se vean muy mal. Se comportan de tal forma que uno piensa, ¿qué les estarán enseñando en casa?
y les enseñan bien. El problema es que como hijos te comportas de tal forma que haces ver a tus padres como que si fueran gente sin moral, gente sin valores. Y cada joven aquí debe de tener cierta dignidad de su apellido. Traten su apellido y su persona con dignidad. Recuerden, jóvenes, que cada vez que haces una tontería, simplemente haces que tus padres se vean mal. Y a lo mejor alguien me está escuchando pensando, no, yo no tengo buenos padres. Pues entonces vive de tal forma que tu Dios se vea bien. Y cada uno de nosotros como cristianos, cuando nos portamos mal, hacemos que nuestro Dios se vea mal. Cada vez que nosotros andamos mal y nos comportamos mal y somos infieles y somos inconstantes y vivimos en la carne y andamos en el matrimonio siempre peleándonos, siempre gritando, siempre en esto, siempre lo otro, siempre hay ira, siempre hay puros pleitos y disensiones y chismes. Y cuando nos comportamos de tal forma, hacemos que nuestro Padre se vea mal. Y gente comienza a decir, pues ¿qué tipo de Dios es este que tiene a tantos hijos hipócritas? Y yo no voy a ir a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Y yo no puedo ser fiel porque mira, si así son los cristianos, pues qué esperanza tengo para mí. Y escúchenme, hermanos, déjales digo, quizás hay gente que nos juzgue mal y quizás hay gente que piense mal, pero hay muchos aquí que sí meritan ese tipo de criticismo porque viven como hipócritas, salen de las iglesias, se van a tomar, van a parrandas, hay jóvenes que están yendo a antros, están escuchando pura música mundana y la pregunta es, ¿en dónde están los cristianos? Aquellos que han sido transformados por la sangre de Cristo y que se han apartado, hermanos, de toda maldad. Noten, no porque no tienes ganas de pecar, es porque no quieres tomar por demás lo que Cristo hizo por ti. Muchos jóvenes y muchos adultos pisotean el nombre de Cristo porque simplemente, hermanos, no están viendo lo que Cristo hizo. Y qué tristeza es que se desperdicie tal preciosa sangre para que vivan igual, para que no haya ningún cambio en tu vida, para que gente cuando te vea simplemente se pregunte qué poder hay y qué beneficio hay en ser cristiano. Ay, hermanos, es tan poderoso esto, hermanos, que lamentablemente nos dejó a nosotros el trabajo de ser embajadores de Él. Y qué terrible eso, porque somos muy malos embajadores. Representamos a Cristo cuando nos da la gana, no porque queremos, sino por amor a su nombre. Muchas veces por orgullo, muchas veces somos fieles para que gente nos vea a nosotros y se nos ha olvidado, hermanos. No se trata de ti, se trata de Él. Y cuando gente ve nuestra vida, hermanos, que vean a Cristo en nosotros. Porque al final eso es lo que va a importar. Nadie en el cielo te va a alabar por lo que tú piensas que mereces. Gracias, hermano. Nadie te va a alabar a ti. Vas a llegar al cielo y te vas a dar cuenta que nunca se trató de ti. Todo se trataba de Él. Y todo se trató de lo que Él hizo por amor a ti. Y cuando somos salvos, la gracia de Dios significa algo más especial en nosotros. La Biblia dice que la gracia de Dios, noten en Tito 2:11, noten lo que nos enseña, hermanos, enseñándonos, dice la Biblia, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En Efesios 4:22 la Biblia nos dice en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice la Biblia? Despojémonos del ¿qué? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. En Romanos 6:6 la Biblia nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido
a fin de que no sirvamos más, ¿a qué dice? Al pecado. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Noten, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Noten uno más, Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre quienes, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de la justicia. Hermanos, Dios nos libró, pero muchos viven como esclavos. No rinden sus vidas a Dios, sino que siguen rindiendo sus vidas a las obras de la carne. Dios te salvó para algo más grande que vivir para ti mismo. Dios te salvó para que vivas para Él, hermanos. Ya les digo, muchas veces todos pecamos aquí. No hay nadie que no peque. Y quizás por eso estoy tan quebrantado, pensando en que yo mismo no quiero traer, hermanos, deshonra a Dios. Y todos somos tan propensos de hacer eso. Pero fíjense muy bien, no sé, quizás al pensar en nuestro pecado, quizás al vernos como debemos de vernos, vemos la cruz y decimos, oh Señor, ¿por qué moriste por mí? Lo que ha pasado con tantos cristianos es que se les ha olvidado de dónde te salvó Dios. Se te ha olvidado quién eres. Se te ha olvidado que no somos nada y Él es todo. Y por eso si hay algo en que gloriarnos, es en la cruz de Jesús. Nada más. En la cruz de Jesús. Mi pregunta para ustedes, ¿qué tipo de hijo eres? ¿Estás haciendo que tu Padre Celestial se vea bien? ¿O estás viviendo de tal forma que gente esté preguntándose, ¿y qué diferencia hace ir a la iglesia? ¿Y qué diferencia hace ser cristianos? Y mira cómo viven, mira los problemas que tienen. Ahora quizás hay alguien aquí, o quizás viendo en vivo, que no tienes a Cristo en tu vida, nunca le has pedido que te salve, nunca te has arrepentido de tu pecado. A menos que lo hagas por medio de Cristo, nunca podrás ir al cielo. Es Él o nada. Y si hay alguien aquí en la iglesia que ha puesto su fe, sí, en un poco de religión y un poco de ser bueno, escúchenme, van a irse al infierno. Necesitas que Cristo te salve porque solo Él te puede salvar. Si has puesto tu fe en algo que alguien más te dijo, quizás hay alguien aquí que ha crecido en un hogar cristiano y tu fe está en que tu mamá te dice que eres salvo. Pues eso no te va a llevar al cielo, tienes que poner tu fe personal en Cristo. Dios no tiene nietos, nomás tiene hijos. Entonces nadie nace salvo, todos tienen que ser salvos. Entonces yo no sé a quién estoy hablando aquí, si hay alguien que tiene que ser salvo o hay alguien que simplemente tiene que estar agradecido. Y yo no sé en qué área quizás Dios haya obrado en su vida, pero nomás que quede esto claro, somos vencedores, pero por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Señor, yo te pido por favor que obres en corazones, Señor.